Has entrado a un lugar donde las sombras guardan secretos y el miedo siempre encuentra un rincón para quedarse. Si te atreves a seguir escuchando, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas, porque el terror viaja más lejos de lo que imaginas. Ahora sí, comencemos. A veces pienso que hay lugares en este mundo que guardan secretos que jamás deberían salir a la luz. Lugares donde el dolor y el sufrimiento se acumulan como capas de pintura vieja, creando una atmósfera que te hiela la sangre, sin que sepas por qué. Los hospitales son así. Por más que los limpien, por más que cambien las sábanas y desinfecten los pisos, siempre queda algo que no se puede lavar. Mi nombre es Carlos Mendoza Herrera. Tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como técnico en sistemas y nunca había creído en cosas raras hasta que me tocó vivir lo que les voy a contar. Esto pasó hace apenas 3 meses, pero siento como si hubieran sido años. Algunas noches todavía despierto sudando frío, recordando cada detalle de esos 5 días que cambiaron mi vida para siempre. Todo comenzó cuando mi madre, doña Carmen, se sintió mal un martes por la noche. Tenía 68 años y siempre había sido una mujer fuerte, pero esa noche algo era diferente. Se quejaba de un dolor en el pecho que no se le quitaba y tenía problemas para respirar. La llevé de urgencia al Hospital San Rafael, un lugar viejo en el centro de la ciudad que había estado funcionando desde los años 50. Desde el momento en que entramos algo me pareció extraño. No era solo el olor a desinfectante mezclado con algo más, algo dulce y desagradable que no podía identificar. Era la forma en que las enfermeras nos miraban, como si supieran algo que nosotros no sabíamos. Sus sonrisas eran demasiado amplias, demasiado forzadas, y había algo en sus ojos que me ponía nervioso. La enfermera que nos atendió en recepción se llamaba Elena. Era una mujer de unos 40 años, delgada, con el cabello negro recogido en un moño perfecto. Cuando sonreía, mostraba demasiados dientes y sus manos eran increíblemente frías cuando tocó el brazo de mi madre para tomarle la presión. Lo recuerdo perfectamente porque mi madre se estremeció cuando Elena la tocó, y eso no era normal en ella. «No se preocupe, señor Mendoza», me dijo Elena con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Su mamá está en muy buenas manos. Aquí cuidamos muy bien a nuestros pacientes». La forma en que dijo «muy bien» me dio escalofríos. Había algo en su tono que no me gustaba nada, pero en ese momento estaba demasiado preocupado por mi madre como para prestarle mucha atención. Decidieron internar a mi madre para hacerle estudios. La llevaron al 3er piso, al área de cardiología. El elevador era viejo y hacía ruidos raros cuando subía. Elena nos acompañó, y durante todo el trayecto no dejó de hablar sobre lo especial que era el hospital, sobre cómo llevaban décadas cuidando a los pacientes de la ciudad. «Este hospital tiene historia», decía mientras el elevador subía lentamente. «Hemos visto de todo aquí, casos muy interesantes, muy únicos». El cuarto donde pusieron a mi madre era pequeño y estaba al final del pasillo. Tenía 2 camas, pero la otra estaba vacía. Las paredes eran de un color verde pálido que se veía amarillento bajo la luz fluorescente. Había una ventana que daba al estacionamiento, pero las cortinas estaban cerradas y Elena insistió en que era mejor mantenerlas así. «La luz del día a veces molesta a los pacientes», explicó mientras ayudaba a mi madre a acostarse. «Aquí está más tranquila, más protegida». Esa primera noche decidí quedarme en el hospital. Me dieron una silla incómoda junto a la cama de mi madre, pero no me importaba. Quería estar cerca de ella, asegurarme de que estuviera bien. Lo que no sabía era que esa decisión me haría testigo de cosas que jamás creí posibles. Alrededor de las 11 de la noche, cuando ya no había visitas y los pasillos estaban casi vacíos, comencé a notar cosas extrañas. Primero fueron los sonidos. Pasos que se acercaban y se alejaban por el pasillo, pero cuando miraba por la ventanilla de la puerta, no veía a nadie. Al principio pensé que eran las enfermeras haciendo sus rondas, pero los pasos eran diferentes, más lentos, más pesados,
como si quien caminara estuviera arrastrando algo. Mi madre dormía profundamente por los medicamentos que le habían dado, pero yo no podía cerrar los ojos. Había algo en ese lugar que me mantenía alerta, como si mi cuerpo supiera que algo no estaba bien. La temperatura del cuarto parecía cambiar sin razón. A veces hacía mucho frío, tanto que podía ver mi propio aliento, y otras veces el aire se volvía pesado y caliente, como si alguien hubiera prendido la calefacción al máximo. Cerca de la medianoche, escuché voces en el pasillo. Eran las enfermeras, pero hablaban de una manera extraña, en susurros que sonaban más como cantos. No podía entender las palabras, pero había algo hipnótico en esos sonidos que me daba mucho miedo. Me levanté despacio y me acerqué a la puerta para tratar de escuchar mejor. Elena estaba ahí, junto con otras 2 enfermeras que no había visto antes. Las 3 vestían el uniforme blanco tradicional, pero algo en ellas se veía diferente. Sus movimientos eran demasiado sincronizados, como si fueran una sola persona controlando 3 cuerpos. Y esos susurros sonaban como si estuvieran recitando algo, como una oración o un hechizo. Cuando Elena volteó hacia la puerta, juro que por un momento sus ojos brillaron en la oscuridad del pasillo. No era el reflejo normal de la luz, sino algo más intenso, más animal. Me alejé de la ventanilla rápidamente y regresé junto a mi madre, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a despertarla. Los susurros continuaron durante varios minutos más, y luego todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que resultaba más aterrador que cualquier ruido. En los hospitales siempre hay sonidos, máquinas funcionando, gente caminando, conversaciones lejanas. Pero esa noche, después de los susurros, el silencio era total, como si el mundo entero se hubiera detenido. Al día siguiente, mi madre amaneció más débil. Los doctores dijeron que era normal, que los estudios la habían cansado, pero yo sabía que algo más estaba pasando. Cuando la miraba a los ojos, era como si una parte de ella no estuviera ahí, como si algo la estuviera consumiendo desde adentro. Elena apareció temprano en la mañana con una sonrisa aún más amplia que el día anterior. Traía el desayuno de mi madre en una bandeja metálica que brillaba demasiado bajo las luces fluorescentes. La comida se veía normal: avena, jugo de naranja, pan tostado, pero había un olor extraño, dulce y amargo al mismo tiempo, que me recordó al olor que había percibido la noche anterior en el pasillo. ¿Cómo amaneció nuestra paciente especial?, preguntó Elena mientras acomodaba la bandeja en la mesa junto a la cama. Sus manos seguían siendo increíblemente frías, y cuando tocó la frente de mi madre, pude ver cómo se estremecía. «Ha estado un poco inquieta», le respondí observando cada uno de sus movimientos. Se despertó varias veces durante la noche. Elena me miró con esos ojos que no parpadeaban lo suficiente. «Es completamente normal, señor Mendoza. Los primeros días siempre son de adaptación. Su mamá se va a acostumbrar muy pronto a estar aquí con nosotras». La forma en que dijo acostumbrar me puso la piel de gallina. Sonaba como si mi madre fuera a quedarse ahí para siempre. Durante el día vinieron varios doctores a ver a mi madre. Todos parecían normales, profesionales, pero había algo en la manera en que hablaban con Elena que no me gustaba. Se comunicaban con miradas, con gestos sutiles, como si compartieran secretos que yo no debía conocer. Y cada vez que salían del cuarto, mi madre quedaba un poco más pálida, un poco más perdida. «Los resultados de los estudios están saliendo muy interesantes», me dijo el doctor Ramírez, un hombre mayor con barba gris y anteojos gruesos. «Su madre tiene una condición muy particular. Vamos a necesitar mantenerla aquí un poco más de tiempo para observarla mejor». Cuando le pregunté qué tipo de condición, se limitó a sonreír de la misma manera que Elena. «Nada de qué preocuparse. Estamos aprendiendo mucho de su caso». Esa segunda noche decidí quedarme despierto completamente. Algo me decía que tenía que estar alerta, que tenía que proteger a mi madre de lo que fuera que estaba pasando en ese lugar. Me senté en la silla junto a su cama y me quedé viendo la puerta, esperando. No tuve que esperar mucho. Alrededor de las 11:30, comenzaron los sonidos otra vez. Pero esta vez no eran solo pasos.
Eran como arrastrarse, como si alguien estuviera moviéndose por el piso del pasillo sin levantar los pies. Y había voces, muchas voces susurrando al mismo tiempo, creando un murmullo constante que parecía venir de las paredes mismas. Mi madre comenzó a moverse inquieta en la cama. Sus ojos seguían cerrados, pero movía la cabeza de un lado a otro y susurraba cosas que no podía entender. Era como si estuviera teniendo una conversación con alguien, pero no había nadie más en el cuarto. De repente, la temperatura bajó tanto que pude ver mi aliento. La ventana se empañó completamente, y en el vidrio empezaron a aparecer formas, como si alguien estuviera escribiendo desde afuera. Pero estábamos en el tercer piso. No había manera de que alguien pudiera llegar hasta ahí. Me levanté para acercarme a la ventana, pero antes de que pudiera llegar se abrió la puerta del cuarto. Elena entró, pero no era la misma Elena del día. Esta Elena se movía diferente, más fluida, como si flotara en lugar de caminar. Su uniforme blanco brillaba con una luz propia y sus ojos eran completamente negros. «Es hora de la revisión nocturna», dijo, pero su voz sonaba como si viniera de muy lejos, como un eco. «Su mamá nos está esperando». Se acercó a la cama de mi madre y puso esas manos heladas sobre su frente. Mi madre dejó de moverse inmediatamente, como si Elena hubiera presionado un interruptor. Pero lo más aterrador fue lo que pasó después. Mi madre abrió los ojos, pero no me miró a mí. Miró directamente a Elena, y en sus ojos había algo que jamás había visto antes. No era miedo, no era confusión, era reconocimiento, como si conociera a Elena desde hacía mucho tiempo. «Ya es hora», susurró mi madre con una voz que no era la suya. Era más joven, más clara, pero también más fría. Elena sonrió, mostrando dientes que parecían demasiado afilados bajo la luz artificial del cuarto. «Sí, Carmen, ya es hora. Hemos estado esperando tanto tiempo». Traté de levantarme, de acercarme a mi madre, pero descubrí que no podía moverme. Era como si mis pies estuvieran pegados al piso, como si algo invisible me estuviera sosteniendo en esa silla. Podía hablar, podía mover los brazos, pero no podía levantarme. «¿Qué le están haciendo?», logré preguntar, aunque mi voz sonaba extraña en mis propios oídos. Elena volteó hacia mí, y cuando lo hizo, pude ver que no tenía sombra. La luz del cuarto creaba sombras de todo, de la cama, de las máquinas, de mí mismo. Pero Elena no tenía sombra. «No le estamos haciendo nada malo, Carlos», dijo usando mi nombre aunque yo nunca se lo había dicho. «Simplemente estamos ayudándola a recordar quién es realmente. Tu madre ha estado aquí antes, hace muchos años. Era una niña entonces, pero nunca se fue completamente». Las palabras no tenían sentido, pero algo dentro de mí sabía que era verdad. Mi madre nunca me había hablado mucho de su infancia, y cuando le preguntaba sobre sus primeros años, siempre cambiaba el tema o decía que no recordaba bien. «Ella era una de nuestras favoritas», continuó Elena mientras pasaba los dedos por el cabello de mi madre. «Tan joven, tan llena de vida. Nos costó mucho trabajo dejarla ir cuando sus padres se la llevaron, pero sabíamos que algún día regresaría. Siempre regresan». Mi madre se incorporó en la cama lentamente, como si fuera una marioneta siendo levantada por hilos invisibles. Sus movimientos no eran naturales, eran demasiado perfectos, demasiado controlados. Cuando me miró, sus ojos ya no eran los ojos cálidos y amorosos que había conocido toda mi vida. Eran fríos, distantes, como los de Elena. «Mijo», me dijo con esa voz que no era suya, «no tengas miedo. Pronto vas a entender todo. Pronto vas a ser parte de nuestra familia también». Finalmente pude moverme cuando Elena se alejó de la cama. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta, pero cuando traté de abrirla, estaba cerrada con llave. El picaporte no se movía, como si estuviera soldado al marco. Golpeé la puerta con los puños, grité pidiendo ayuda, pero sabía que nadie vendría. Era como si el cuarto estuviera aislado del resto del mundo. Cuando me volteé, mi madre ya no estaba en la cama. Había desaparecido junto con Elena. El cuarto estaba completamente vacío,
pero podía sentir que no estaba solo. Había algo ahí conmigo, algo que no podía ver, pero que podía sentir respirando en mi cuello. ¿Dónde está mi madre?, grité al aire. ¿Qué le hicieron? La respuesta vino en forma de risas. Risas de niños que parecían venir de las paredes, del techo, del piso. Risas alegres pero terriblemente equivocadas, como si los niños que se reían estuvieran celebrando algo horrible. De repente, las luces del cuarto se apagaron. La oscuridad era completa, tan densa que no podía ver mi propia mano frente a mi cara, pero podía escuchar cosas moviéndose alrededor mío. Pasos suaves, susurros, el sonido de ropa arrastrándose por el piso. Cuando las luces se encendieron otra vez, no estaba en el mismo cuarto. Las paredes ahora eran de un color diferente, más viejo, como si hubiera viajado en el tiempo. La cama era distinta también, más antigua, con barrotes de metal oxidado. Y en esa cama había una niña de unos 8 años, con el cabello negro y los ojos más tristes que había visto en mi vida. Vestía una bata de hospital que se veía de los años 50, toda amarillenta y desgastada. Cuando me vio, sonrió, pero era una sonrisa llena de dolor. «Hola, Carlos», me dijo con una voz pequeña y dulce. «Yo soy Carmen, tu mamá, pero de cuando era niña». No podía creer lo que estaba viendo, pero algo dentro de mí sabía que era verdad. Esa niña tenía los mismos ojos que mi madre, la misma forma de inclinar la cabeza cuando hablaba. «¿Qué pasó aquí?», le pregunté acercándome despacio a la cama. La niña suspiró, como si llevara años esperando que alguien le hiciera esa pregunta. «Mis papás me trajeron porque tenía mucha fiebre. Era el año 1963. Las enfermeras eran muy amables al principio, pero después se pusieron diferentes». Se sentó en la cama y abrazó sus rodillas. Había otros niños aquí también, muchos niños, todos con diferentes enfermedades, pero al final todos acabábamos igual. Las enfermeras decían que nos iban a curar, que nos iban a hacer sentir mejor para siempre. «¿Qué te hicieron?», pregunté, aunque tenía miedo de escuchar la respuesta. «Nos dieron medicina especial, medicina que nos hacía dormir durante días, y cuando despertábamos ya no éramos los mismos. Parte de nosotros se quedaba aquí, en el hospital, para siempre. La otra parte regresaba con nuestras familias, pero nunca completa». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «¿Por eso mi madre nunca hablaba de su infancia?». La niña asintió. No podía recordar bien porque la parte de ella que recordaba se quedó aquí, y ahora que regresó, las dos partes se van a juntar otra vez. Pero cuando eso pase, ya no va a poder irse. «¿Dónde está ahora?», pregunté desesperado. «En el sótano. Ahí es donde hacen la ceremonia. Ahí es donde convierten a los pacientes en parte del hospital para siempre». De repente, el cuarto comenzó a cambiar otra vez. Las paredes se desvanecían como humo, y yo caía sin parar por un túnel oscuro lleno de voces que gritaban y lloraban. Eran las voces de todos los pacientes que habían pasado por ese hospital a lo largo de los años. Niños, adultos, ancianos, todos atrapados en ese lugar horrible. Aterricé en el sótano del hospital. Era un lugar frío y húmedo, con tuberías viejas colgando del techo y charcos de agua en el piso. Las paredes estaban cubiertas de moho y había un olor a medicina vieja y algo más. Algo que prefiero no recordar. En el centro del sótano había una mesa de metal, como las que usan en las morgues. Y en esa mesa estaba mi madre, rodeada por Elena y al menos 20 enfermeras más. Todas vestían uniformes blancos antiguos, y todas tenían esa misma sonrisa terrible. Mi madre estaba despierta pero no se movía. Sus ojos miraban al techo, y había una expresión de paz en su rostro que me asustó más que si hubiera estado gritando de dolor. «Ah, Carlos», dijo Elena sin voltear a verme. «Llegaste justo a tiempo para ver la reunión. Tu madre va a ser completa otra vez». Las enfermeras comenzaron a cantar en un idioma que no reconocí. Sus voces se entrelazaban creando una melodía hipnotizante que me hacía sentir mareado. La temperatura del sótano bajó hasta que pude ver mi aliento, y las sombras en las paredes comenzaron a moverse como si estuvieran vivas. «No pueden hacer esto», grité tratando de acercarme a la mesa. «Ella no les pertenece».
Elena finalmente se volteó hacia mí, y cuando lo hizo pude ver su verdadera forma. Ya no se veía como una enfermera normal. Su piel era gris y traslúcida, sus ojos eran pozos negros sin fondo, y su boca se abría demasiado, mostrando filas de dientes puntiagudos. «Todos nos pertenecen, Carlos», dijo con una voz que sonaba como el viento pasando por una tumba. «Todos los que han estado en este hospital son nuestros. Tu madre solo está regresando a casa». Las otras enfermeras rodearon la mesa y pusieron sus manos sobre mi madre. Cuando la tocaron, pude ver como una luz dorada salía del cuerpo de mi madre y se elevaba hacia el techo. Era hermosa pero terriblemente triste, como si fuera todo lo bueno que había en ella siendo arrancado de su cuerpo. «Déjenla en paz», grité, pero mi voz sonaba muy lejana como si viniera de otra persona. La luz dorada comenzó a dividirse en dos. Una parte regresó al cuerpo de mi madre, pero la otra se quedó flotando sobre la mesa. Lentamente, esa segunda luz comenzó a tomar forma, convirtiéndose en la figura de la niña que había visto en el cuarto. «Hola, Carmen», le dijo Elena a la niña de luz. «Te hemos extrañado tanto». La niña flotó hacia Elena y las otras enfermeras. Cuando la tocaron se volvió sólida otra vez, pero ya no se veía triste. Ahora tenía la misma sonrisa terrible que todas las demás. Mi madre se levantó de la mesa lentamente. Cuando me miró ya no había nada de la mujer que había criado en sus ojos. Era una extraña con la cara de mi madre. «Gracias por traerme de vuelta, mijo», me dijo con una voz que me heló la sangre. «Ahora puedes irte, pero no muy lejos. Sabemos dónde vives, sabemos dónde trabajas, y cuando te enfermes, cuando necesites un hospital, ya sabes dónde encontrarnos». Elena se acercó a mí y puso su mano helada en mi hombro. «El Hospital San Rafael siempre está abierto para la familia, Carlos. Y ahora que tu madre está completa otra vez, tú también eres parte de nuestra familia». Me desperté en mi carro, en el estacionamiento del hospital. Era de día, había luz del sol entrando por las ventanas, y por un momento pensé que todo había sido una pesadilla terrible. Pero cuando miré mis manos, estaban heladas como las de Elena, y en el espejo retrovisor pude ver que mis ojos ya no eran completamente normales. Había algo diferente en ellos, algo más oscuro. Corrí hacia el hospital, con la esperanza de encontrar a mi madre, de descubrir que todo había sido un sueño horrible. Pero cuando llegué a recepción, la enfermera de turno me miró con confusión. «¿Su madre, señor Mendoza?», dijo revisando papeles que no parecían existir el día anterior. «No tenemos registro de que haya estado aquí. ¿Está seguro de que fue en este hospital?». Insistí. Les dije el número de cuarto. Les describí a Elena, pero todos me miraban como si estuviera loco. Según sus registros, yo había llegado solo la noche anterior, diciendo que no me sentía bien, y me habían dado algo para dormir en el estacionamiento porque no había camas disponibles. «Debe haber sido una pesadilla muy vivida», me dijo un doctor joven con una sonrisa que me recordó demasiado a Elena. «A veces los medicamentos para dormir pueden causar sueños muy reales». Salí del hospital corriendo y manejé directo a la casa de mi madre. Tenía que estar ahí, tenía que estar bien, pero cuando llegué, la casa estaba vacía. No solo vacía de personas, sino vacía como si nadie hubiera vivido ahí en años. El pasto estaba crecido, las ventanas tenían polvo y había un letrero de «Se vende» en el jardín. Los vecinos me miraron extraño cuando les pregunté por doña Carmen. «¿Cuál Carmen?», me decía la señora López, que había sido vecina de mi madre durante 20 años. «Aquí no ha vivido ninguna Carmen. Esa casa lleva vacía desde que murió el señor que vivía ahí hace como 5 años. Corrí a mi propia casa, desesperado por encontrar fotografías, documentos, cualquier cosa que probara que mi madre había existido. Pero no había nada. En las fotos familiares, solo aparecía yo. En mi acta de nacimiento, solo aparecía mi padre como progenitor. Era como si mi madre nunca hubiera existido, pero yo la recordaba. Recordaba cada arruga de su cara, cada historia que me había contado, cada abrazo que me había dado. Recordaba haber crecido con ella. Recordaba haberla cuidado cuando se enfermó. Esos recuerdos eran reales, tenían que serlo. Días después,
Comencé a investigar sobre el Hospital San Rafael. Lo que encontré me heló la sangre. El hospital había cerrado en 1987 después de una serie de desapariciones inexplicables. Pacientes que entraban pero de los que nunca más se sabía nada. Familias que llegaban preguntando por sus seres queridos, pero según los registros del hospital, esas personas nunca habían estado ahí. Los reportes de los años 80 hablaban de extraños sucesos en el hospital. Enfermeras que trabajaban turnos de noche y que nunca se iban a casa. Pacientes que morían pero seguían apareciendo en los pasillos. Voces que venían de cuartos vacíos. Temperaturas que bajaban sin explicación. El hospital había sido demolido en 1988. Pero en 1995 construyeron uno nuevo en el mismo lugar. El nuevo Hospital San Rafael. Y las desapariciones comenzaron otra vez. Encontré listas de personas desaparecidas a lo largo de los años. Cientos de nombres, cientos de familias que habían perdido a sus seres queridos. Y lo más terrible era que, después de un tiempo, esas familias dejaban de buscar, dejaban de hacer preguntas, como si hubieran olvidado que esas personas habían existido. Pero había algo más en los reportes que me llamó la atención. Varios testimonios de familiares que hablaban de cómo sus seres queridos habían cambiado después de estar en el hospital. Cómo se habían vuelto más fríos, más distantes. Cómo a veces los miraban como si no los reconocieran completamente. Y luego encontré mi propio nombre en una lista. Una lista de personas que habían reportado familiares desaparecidos en el Hospital San Rafael, pero que después habían retirado la denuncia, diciendo que se habían confundido, que esas personas nunca habían existido. Según el reporte, yo había llegado a la policía 3 meses antes, llorando y gritando sobre mi madre desaparecida. Pero una semana después había regresado, completamente calmado, diciendo que me había equivocado, que nunca había tenido madre. Esa noche, mientras leía el reporte policial con mis propias declaraciones contradictorias, comencé a sentir algo extraño, como si algo dentro de mi cabeza estuviera tratando de borrarse. Los recuerdos de mi madre se volvían más borrosos, menos claros. Su cara comenzaba a desvanecerse en mi mente. Traté de escribir todo lo que recordaba sobre ella, pero mientras escribía las palabras se borraban del papel. Era como si algo no quisiera que conservara esos recuerdos. Y entonces entendí la verdad más horrible de todas. El hospital no solo se llevaba a las personas, también se llevaba los recuerdos de esas personas de las mentes de quienes las amaban. Era su manera de asegurarse de que nadie las fuera a buscar, pero por alguna razón, a mí me estaba costando más trabajo. Tal vez porque había estado en el sótano, porque había visto la ceremonia. Los recuerdos luchaban por quedarse, pero sabía que era una batalla que estaba perdiendo. Cada día que pasa, recuerdo menos sobre mi madre. Su cara es ahora solo una sombra en mi mente. Su voz es un eco que se desvanece. Y yo sé que pronto no recordaré nada, pero hay algo que sí recuerdo perfectamente. Algo que nunca se borra. Recuerdo las palabras de Elena en el sótano. Sabemos dónde vives, sabemos dónde trabajas. Y cuando te enfermes, cuando necesites un hospital, ya sabes dónde encontrarnos. Esa es la parte más aterradora, porque sé que algún día voy a enfermarme, algún día voy a necesitar atención médica, y cuando ese día llegue, no voy a poder evitarlo. Mis pies me van a llevar directamente al Hospital San Rafael, y las enfermeras van a estar esperándome con esas sonrisas terribles, con esas manos heladas, listas para completar lo que comenzaron hace 3 meses. A veces, en las noches, cuando no puedo dormir, siento como si alguien me estuviera llamando. Una voz suave y familiar que viene de muy lejos. Carlos, mijo, ven a casa, ven con mamá. Y sé que esa voz es real. Sé que mi madre está ahí, en ese hospital horrible esperándome. No la madre que yo conocí y amé, sino la cosa en la que se convirtió. La cosa que me sonríe con demasiados dientes y me llama con una voz que ya no es suya. El Hospital San Rafael nunca cierra. Siempre está ahí esperando. Y yo sé que tarde o temprano voy a tener que regresar. Porque una vez que eres parte de su familia, nunca realmente te vas. Y la familia siempre se reúne al final.
Antes de contarles esta historia, debo decirles que durante años trabajé como técnico de mantenimiento en diferentes hospitales de la ciudad. He visto cosas extrañas, pero nada se compara con lo que me pasó en el Hospital San Rafael, un lugar que llevaba cerrado más de 20 años. Lo que voy a contarles es completamente real. Y aunque han pasado 5 años desde esa noche, todavía me despierto sudando frío recordando cada detalle. Mi nombre es Miguel Ángel Herrera Castillo. Tengo 35 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Todo comenzó un viernes de octubre cuando mi jefe me pidió que fuera al viejo hospital San Rafael para revisar el sistema eléctrico. La empresa había comprado el edificio y planeaba demolerlo para construir un centro comercial. Necesitaban que alguien revisara las instalaciones antes de que llegaran los trabajadores de demolición. El lunes siguiente, el Hospital San Rafael había sido uno de los más importantes de la ciudad en los años 80, pero tuvo que cerrar después de una serie de accidentes extraños y la muerte de varios pacientes en circunstancias muy raras. La gente del barrio siempre decía que el lugar estaba maldito, pero yo nunca creí en esas cosas. Era un hombre práctico, trabajador, y mi trabajo consistía en arreglar cables y revisar sistemas eléctricos, no en creer en fantasmas. Llegué al hospital a las 6 de la tarde, cuando el sol ya estaba bajando. El edificio se veía imponente desde afuera, con sus 5 pisos de concreto gris y las ventanas tapadas con tablones de madera. La entrada principal estaba sellada con cadenas, pero tenía la llave de una puerta trasera que usaban los guardias de seguridad para hacer sus rondas ocasionales. Cuando entré, lo primero que me golpeó fue el olor. Era una mezcla de humedad, moho y algo más que no pude identificar. El aire estaba pesado, como si el edificio mismo estuviera respirando. Encendí mi linterna y comencé a caminar por el pasillo principal. Mis pasos resonaban en el silencio, creando un eco que parecía seguirme por todo el lugar. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y la pintura se caía en pedazos grandes. En el suelo había escombros, papeles viejos y vidrios rotos que crujían bajo mis botas. A pesar de los años de abandono, todavía se podían ver algunos letreros en las paredes. Urgencias, rayos X, pediatría. Era extraño pensar que este lugar había estado lleno de vida hace tanto tiempo. Mi primera tarea era revisar el tablero eléctrico principal, que según los planos se encontraba en el sótano. Encontré las escaleras que bajaban y comencé a descender. Con cada paso que daba, el aire se volvía más frío y más espeso. La humedad era tan intensa que podía sentir cómo se me pegaba la ropa al cuerpo. El sótano era un laberinto de pasillos estrechos y cuartos pequeños. Había sido usado como morgue y también como área de almacenamiento. Cuando llegué al cuarto donde estaba el tablero eléctrico, me di cuenta de que alguien había estado ahí recientemente. No había polvo sobre los interruptores como en el resto del edificio, y había huellas de zapatos en el suelo. Pensé que tal vez habían sido los guardias de seguridad, así que no le di mucha importancia. Abrí mi caja de herramientas y comencé a trabajar. El sistema eléctrico estaba en peores condiciones de lo que esperaba. Varios cables estaban corroídos y algunos interruptores estaban completamente quemados. Me iba a tomar más tiempo del que había pensado. Mientras trabajaba comencé a escuchar sonidos extraños. Al principio pensé que era el viento colándose por las ventanas rotas del piso superior, pero luego me di cuenta de que sonaba como si alguien estuviera caminando arriba, pasos lentos, pesados, que iban de un lado a otro del pasillo principal. Dejé de trabajar y presté atención. Los pasos se detuvieron. Esperé unos minutos y luego regresé a mi trabajo. Pero tan pronto como empecé a mover mis herramientas, los pasos comenzaron otra vez. Esta vez parecían más cerca, como si alguien hubiera bajado al primer piso. Decidí ir a revisar. Tomé mi linterna y subí las escaleras lentamente. El primer piso estaba exactamente como lo había dejado, vacío, lleno de escombros, sin señales de que alguien hubiera estado ahí. Pero cuando regresé al sótano, todas mis herramientas estaban tiradas en el suelo, como si alguien las hubiera aventado. Eso me puso nervioso. Recogí mis herramientas y las acomodé otra vez. Tal vez había sido una rata grande, o tal vez el tablero eléctrico estaba más dañado de lo que pensaba y había provocado alguna vibración. Traté de encontrar una explicación lógica, pero no podía quitarme la sensación de que alguien me estaba observando. Continué trabajando, pero cada pocos minutos tenía que voltear a ver hacia atrás.
La sensación de ser observado se volvía más intensa. Era como si hubiera ojos en las paredes, siguiendo cada uno de mis movimientos. Terminé la revisión del tablero eléctrico lo más rápido que pude, y decidí subir a revisar los otros pisos. El segundo piso había sido el área de consultas externas. Los consultorios estaban vacíos, pero todavía tenían algunos muebles viejos cubiertos de polvo. Cuando entré al primer consultorio, mi linterna iluminó algo que me hizo retroceder de inmediato. En la pared había una mancha oscura que parecía tener forma humana, como si alguien hubiera presionado su cuerpo contra la pared mientras estaba cubierto de algo líquido. Traté de no pensar en eso y continué con mi trabajo. Pero en cada consultorio que revisaba, encontraba algo extraño. En uno había una silla de ruedas vieja que se movía sola, haciendo pequeños ruidos chirriantes. En otro, todos los cajones de los escritorios estaban abiertos, como si alguien hubiera estado buscando algo desesperadamente. Cuando llegué al tercer consultorio, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. En el escritorio del doctor había un expediente abierto. Era imposible que hubiera estado ahí desde que cerraron el hospital, porque no tenía polvo encima. Me acerqué a verlo y cuando leí el nombre del paciente, sentí como si me hubieran echado agua helada por la espalda. El expediente tenía mi nombre, Miguel Ángel Herrera Castillo. Pero eso no era lo más extraño. La fecha de la consulta era de ese mismo día. Y en las notas del doctor decía: paciente presenta signos de paranoia y alucinaciones. Recomienda internamiento inmediato en el cuarto 237 del quinto piso. Mis manos temblaban mientras sostenía el expediente. Esto no podía estar pasando. Tenía que ser una broma cruel de alguien. Pero ¿quién podía haber hecho esto? ¿Cómo sabían que iba a venir aquí? ¿Y cómo habían conseguido un expediente médico falso con mi nombre? Dejé el expediente donde estaba y salí del consultorio corriendo. Ya no me importaba terminar la revisión eléctrica. Solo quería salir de ahí lo más rápido posible. Pero cuando llegué a las escaleras, me di cuenta de que algo había cambiado. Las escaleras que había usado para subir al segundo piso ya no estaban ahí. En su lugar había una pared sólida, como si nunca hubiera habido escaleras. Entré en pánico. Busqué otras escaleras, pero no las encontré. Regresé al lugar donde estaban las escaleras originales, pero seguía habiendo una pared. Era como si el edificio hubiera cambiado mientras yo estaba en el consultorio. Tomé mi teléfono para llamar por ayuda, pero no tenía señal. Entonces escuché una voz que venía desde el pasillo. Era una voz de mujer, muy suave, casi como un susurro, pero podía escuchar cada palabra claramente. Miguel Ángel, tienes que subir al quinto piso. El doctor te está esperando en el cuarto 237. No puedes irte hasta que recibas tu tratamiento. La voz parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Miré hacia el pasillo y vi una figura al final. Pero cuando enfoqué mi linterna hacia allá, no había nadie. Sin embargo, podía escuchar pasos acercándose hacia mí, pasos que sonaban como si alguien estuviera arrastrando los pies. Corrí hacia el lado opuesto del pasillo, buscando desesperadamente otra forma de salir de ahí. Mis pasos resonaban como truenos en el silencio del hospital abandonado. Detrás de mí, los pasos que arrastraban se hacían cada vez más rápidos, como si la persona que me seguía hubiera comenzado a correr también. Encontré una puerta que daba a una escalera de emergencia. Estaba oxidada y difícil de abrir, pero logré forzarla después de varios intentos. Comencé a subir los escalones de 2 en 2, esperando llegar al tercer piso y encontrar una ventana por la que pudiera escapar. Pero cuando llegué a lo que debería ser el tercer piso, la puerta estaba sellada con soldadura. Era imposible que hubiera estado así cuando entré al hospital. Seguí subiendo. La escalera parecía no tener fin. Conté los pisos mientras subía, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Pero el Hospital San Rafael solo tenía 5 pisos. Seguí contando octavo, noveno, décimo. Era como si la escalera hubiera crecido mientras yo la subía. Finalmente llegué a una puerta que sí se abría. Entré y me encontré en un pasillo que se veía completamente diferente al resto del hospital. Las paredes estaban pintadas de un color verde pálido. Había luces fluorescentes encendidas en el techo, y el suelo estaba limpio y brillante. Parecía como si esta parte del hospital todavía estuviera en funcionamiento. Caminé por el pasillo confundido. Había puertas a ambos lados, y cada una tenía un número: 201, 202, 2 Pero si había subido más de 10 pisos, ¿por qué los números de los cuartos indicaban que estaba en el segundo piso? Nada tenía sentido.
Entonces vi algo que me hizo detenerme en seco. Al final del pasillo había un letrero que decía Piso 5, Psiquiatría, y justo debajo, otro letrero más pequeño, Cuarto 237, Doctor Mendoza. La voz de mujer que había escuchado abajo había mencionado específicamente el cuarto 237. Y el expediente, falso con mi nombre, también mencionaba ese cuarto. Era como si todo hubiera sido planeado para llevarme hasta aquí. Mis instintos me decían que corriera, que regresara por donde había venido, pero cuando me di la vuelta, la puerta por la que había entrado ya no estaba ahí. En su lugar había una pared sólida con el mismo color verde pálido del resto del pasillo. No tenía otra opción más que seguir adelante. Caminé lentamente hacia el cuarto 237, y con cada paso que daba, podía escuchar sonidos que venían del interior. Parecían ser voces, pero hablaban muy bajo como para entender lo que decían. También había otros sonidos. Algo que parecía ser máquinas médicas, bips constantes y el ruido de algo que se movía de un lado a otro. Cuando llegué a la puerta del cuarto 237, vi que tenía una pequeña ventana de vidrio. Me acerqué para mirar adentro, pero el vidrio estaba empañado por dentro. Solo podía ver sombras moviéndose. Puse mi oreja contra la puerta y escuché más claramente las voces. «Ya casi llega», decía una voz de hombre. «Hemos estado esperando mucho tiempo por él». «¿Estás seguro de que es el indicado?», y preguntaba una voz de mujer. «Completamente seguro. Miguel Ángel Herrera Castillo, 35 años, de Guadalajara. Es exactamente el que necesitamos». «Pero, ¿y si se resiste?» «Los otros siempre se resistían. Este no se va a resistir. Hemos preparado todo perfectamente. Él va a venir por su propia voluntad». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Estas personas sabían mi nombre. Sabían de dónde era y habían estado esperándome. ¿Pero quiénes eran? ¿Y qué querían conmigo? Traté de alejarme de la puerta sin hacer ruido, pero mis botas hicieron un sonido chirriante contra el suelo. Las voces adentro se callaron inmediatamente. «¿Escuchaste eso?», preguntó la voz de mujer. «Sí, ya está aquí». Escuché pasos acercándose a la puerta desde adentro. Corrí hacia el otro lado del pasillo y me escondí detrás de una esquina. La puerta del cuarto 237 se abrió lentamente, y salió una mujer vestida con una bata blanca de doctora. Su cara se veía normal, pero había algo extraño en sus ojos. Eran completamente negros, sin pupila, sin iris, solo negro. «Miguel Ángel», dijo con voz suave, «sabemos que estás aquí. No tienes por qué esconderte. Solo queremos ayudarte». Detrás de ella salió un hombre, también vestido con bata blanca. Su cara también se veía normal, excepto por los ojos negros. Ambos caminaron lentamente por el pasillo, revisando cada puerta. «Miguel Ángel», dijo el hombre, «hemos leído tu expediente. Sabemos que tienes problemas. Podemos curarte, pero necesitas cooperar con nosotros». Yo sabía que tenía que salir de ahí, pero no había ningún lugar a donde ir. El pasillo era largo y recto, y ellos me iban a ver si trataba de correr hacia cualquier lado. Las únicas opciones eran las puertas de los otros cuartos, pero no sabía si estarían abiertas o si habría otra salida dentro de ellos. Decidí probar la puerta más cercana. Giré el picaporte muy lentamente, tratando de no hacer ruido. Para mi sorpresa, la puerta se abrió. Entré rápidamente y cerré la puerta detrás de mí. El cuarto estaba completamente oscuro. Encendí mi linterna y vi que era un cuarto de hospital normal, con una cama, una mesa y una silla. Pero había algo raro. En la cama había la silueta de una persona bajo las sábanas. La silueta no se movía, pero podía ver que estaba respirando porque las sábanas subían y bajaban lentamente. «Disculpe», susurré. «¿Está usted bien?». La figura en la cama se movió ligeramente y luego se sentó. Era un hombre mayor, tal vez de unos 60 años. Su cara se veía cansada y triste. «Tú también caíste en la trampa», me dijo con voz ronca. «¿Llevas mucho tiempo sin hablar?». «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», le pregunté. «No lo sé. Tal vez días, tal vez meses. El tiempo no pasa igual aquí. Yo vine porque me dijeron que tenía que revisar el sistema de agua. Era plomero. ¿Y cómo saliste del primer piso? ¿También desaparecieron las escaleras?». «Sí, exactamente igual que a ti. Primero te confunden, luego te asustan y al final te traen aquí arriba. ¿Pero qué es lo que quieren?». El hombre me miró con ojos tristes. «No lo sé exactamente, pero he visto a otros que trajeron aquí. Entran al cuarto 237 y nunca salen. Yo he logrado esconderme en diferentes cuartos, pero sé que tarde o temprano me van a encontrar.
¿Has tratado de escapar? Claro que sí. Pero este lugar cambia. Los pasillos se alargan, las puertas desaparecen, las escaleras te llevan a pisos que no existen. Es como si el hospital estuviera vivo y no quisiera que nos vayamos. En ese momento escuchamos que alguien tocaba la puerta. Era la voz de la mujer doctora. Miguel Ángel, sabemos que estás ahí. Abre la puerta. Solo queremos hablar contigo. El hombre mayor me agarró del brazo. No les hagas caso. Una vez que te tengan, no te van a dejar ir. ¿Pero qué podemos hacer? No podemos quedarnos aquí para siempre. Hay una forma, susurró el hombre, pero es muy peligrosa. En el quinto piso verdadero, no este quinto piso falso, hay una ventana que da al techo del edificio de al lado. Pero para llegar ahí, tienes que pasar por el cuarto 237. ¿Pasar por el cuarto 237? Pero ahí es donde están ellos. Sí, pero hay un momento durante la noche en que salen. Van a buscar a más personas. Si esperamos hasta entonces, tal vez podamos pasar. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Miguel Ángel, dijo la voz del hombre doctor, no nos hagas usar la fuerza. Sabemos que estás asustado, pero solo queremos ayudarte. Abre la puerta. El hombre mayor me señaló hacia una esquina del cuarto donde había una rejilla de ventilación. Podemos escondernos en los ductos de ventilación. Desde ahí podemos movernos por todo el hospital sin que nos vean. Era mi única oportunidad. Ayudé al hombre mayor a quitar los tornillos de la rejilla con mi destornillador. El espacio era muy pequeño, pero logramos meternos justo cuando la puerta del cuarto se abrió de golpe. No está aquí, escuché que decía la mujer doctora. Pero su olor todavía está fresco. No puede haber ido muy lejos. Revisa los otros cuartos, dijo el hombre doctor. Yo voy a buscar en el pasillo. Desde adentro del ducto de ventilación, comenzamos a arrastrarnos hacia el cuarto. 237. El espacio era tan pequeño que apenas podíamos movernos, y el metal hacía ruido cada vez que nos movíamos. Pero teníamos que intentarlo. Era nuestra única oportunidad de escapar. Arrastrarnos por los ductos de ventilación era mucho más difícil de lo que había imaginado. El espacio era tan estrecho que teníamos que movernos como serpientes, empujándonos con los codos y las rodillas. El metal estaba frío y mohoso, y cada pocos metros teníamos que parar para descansar porque nos faltaba el aire. El plomero, que me había dicho que se llamaba Don Roberto, conocía bien los ductos, porque había trabajado en sistemas de ventilación durante muchos años. Me guiaba susurrando muy bajo para que no nos escucharan. Por aquí, me decía. Ahora vamos a girar a la izquierda. Cuidado con ese tornillo que está salido. Después de lo que me pareció una eternidad, llegamos a una rejilla que daba al cuarto. 27, don Roberto. Me hizo una seña para que me callara y señaló hacia abajo. A través de la rejilla podíamos ver todo el cuarto. Era mucho más grande de lo que me había imaginado. Parecía más bien un laboratorio que un cuarto de hospital. Había máquinas extrañas conectadas a tubos y cables, mesas de metal con instrumentos que no reconocí, y en las paredes había frascos llenos de líquidos de diferentes colores. Pero lo que más me llamó la atención fueron las camas. Había 5 camas en el cuarto, y en cada una había una persona. Todas estaban conectadas a las máquinas, por medio de tubos que entraban y salían de sus cuerpos. Sus ojos estaban abiertos, pero miraban al techo sin parpadear. Era como si estuvieran vivos, pero no estuvieran ahí al mismo tiempo. Dios mío, susurré. ¿Qué les están haciendo? Don Roberto me tapó la boca con su mano. Silencio, me dijo muy bajo. Ahí están. Los 2 doctores de ojos negros estaban en el cuarto, pero ahora había más personas con ellos. Conté 6 personas en total, todas vestidas con batas blancas, y todas tenían los mismos ojos completamente negros. ¿Ya terminaron de buscar? Me preguntó una voz que sonaba como la de una mujer, pero más grave y rara. No lo encontramos, respondió el doctor que habíamos visto antes. Pero sabemos que está en el edificio. No puede haber salido. ¿Y el otro? ¿El plomero? Tampoco. Pero no importa. Pronto van a salir. Siempre salen. El hambre y la sed los obliga a salir. Una de las personas en bata blanca se acercó a una de las camas y revisó los tubos que estaban conectados a la persona que estaba acostada. Este ya está listo, dijo. Podemos proceder con la extracción. Perfecto, dijo otro. Con este ya son 12. Necesitamos 3 más para completar el proceso. ¿Y después qué va a pasar con el hospital? Después ya no lo vamos a necesitar.
Podremos movernos a un lugar nuevo, con más personas disponibles. No entendía de qué estaban hablando, pero sabía que era algo terrible. Esas personas en las camas estaban ahí contra su voluntad, y estos doctores falsos les estaban haciendo algo horrible. Don Roberto me tocó el hombro y me señaló hacia otra dirección. Había visto algo que yo no había notado. En una esquina del cuarto, había una puerta que no se veía, desde donde estábamos antes. Y lo más importante, no había nadie vigilándola. Esa puerta, susurró don Roberto, da a la escalera que lleva al 5º piso verdadero. Si podemos llegar hasta ahí sin que nos vean, podremos escapar. Pero ¿cómo vamos a bajar del ducto sin que nos escuchen? Tenemos que esperar a que salgan. Escucha lo que están diciendo. Prestamos atención a la conversación de los doctores falsos. Tenemos que ir al sótano, dijo uno de ellos. Los nuevos sujetos van a llegar pronto. ¿A qué hora? A las 12 de la noche. Son 2 electricistas y un carpintero. Van a venir a revisar el edificio antes de la demolición. Perfecto. Preparemos todo. Se empezaron a mover hacia la puerta principal del cuarto. Pero antes de irse, uno de ellos se acercó a una máquina grande y presionó algunos botones. La máquina comenzó a hacer un ruido fuerte, como si estuviera funcionando a toda velocidad. Esto va a mantener a los sujetos estables mientras no estamos, dijo. Regresaremos en 2 horas. Salieron del cuarto y cerraron la puerta. Esperamos unos minutos para asegurarnos de que se hubieran ido, y entonces don Roberto comenzó a quitar los tornillos de la rejilla. Ahora, susurró, tenemos que movernos rápido. Saltamos al cuarto 237. Era aún más extraño estar ahí adentro. Las máquinas hacían ruidos constantes y había un olor químico muy fuerte en el aire. Las personas en las camas seguían con los ojos abiertos, mirando al techo. Me acerqué a una de las camas. Era un hombre joven, tal vez de mi edad. Tenía tubos en los brazos y algo conectado a su cabeza. Quise tocarlo para ver si reaccionaba, pero don Roberto me detuvo. No los toques, me dijo. No sabemos qué les va a pasar si desconectamos las máquinas. Pero no podemos dejarlos aquí. No podemos ayudarlos si no salimos de aquí. Primero tenemos que escapar y luego podemos traer ayuda. Tenía razón. Corrimos hacia la puerta de la esquina. Para mi sorpresa, no estaba cerrada con llave. La abrimos y encontramos una escalera que subía hacia arriba. ¿Estás seguro de que esto lleva al 5º piso verdadero? Le pregunté a don Roberto. Sí, he estado aquí varias veces. Arriba hay una ventana que da al edificio de al lado. ¿Podemos saltar desde ahí? Comenzamos a subir las escaleras. Era extraño porque se suponía que ya estábamos en el 5º piso. Pero estas escaleras subían aún más. Después de subir 2 tramos, llegamos a una puerta que tenía un letrero. 5º piso, acceso restringido. Don Roberto abrió la puerta y entramos. Este piso se veía completamente diferente a los otros. Las paredes estaban pintadas de color blanco, pero había manchas extrañas por todos lados. El suelo estaba cubierto de papeles y había muebles volteados como si hubiera habido una pelea. ¿Qué pasó aquí? Pregunté. No lo sé, respondió don Roberto. Pero la ventana está por aquí. Caminamos por el pasillo hasta llegar a una ventana grande. Cuando miré hacia afuera, pude ver que efectivamente había un edificio al lado, y el techo estaba muy cerca. Tal vez podríamos saltar. Don Roberto trató de abrir la ventana, pero estaba atascada. Los dos empujamos con todas nuestras fuerzas hasta que finalmente se abrió. El aire fresco de la noche entró al cuarto, y por primera vez en horas sentí que podía respirar bien. ¿Estás listo?, me preguntó don Roberto. Miré hacia abajo. Estábamos muy alto y si nos caíamos no íbamos a sobrevivir. Pero no teníamos otra opción. Vamos, le dije. Don Roberto saltó primero. Aterrizó en el techo del edificio de al lado y me hizo una seña para que saltara. Cerré los ojos y salté. Sentí como si estuviera volando por unos segundos. Y luego mis pies tocaron el techo del otro edificio. Había logrado saltar, pero cuando me levanté me di cuenta de que algo estaba mal. Don Roberto no estaba ahí. Miré hacia todos lados, pero no lo vi. Era como si hubiera desaparecido en el aire. ¿Don Roberto?, grité susurrando. ¿Dónde está? No hubo respuesta. Pero entonces escuché una voz que venía del hospital, desde la ventana por la que habíamos saltado. Miguel Ángel, decía la voz de la mujer doctora. Sabemos que estás ahí. No puedes escapar de nosotros. Siempre regresamos por nuestros pacientes. Miré hacia la ventana y vi que todos los doctores falsos estaban ahí, mirándome con sus ojos negros.
Pero lo que más me asustó fue que don Roberto estaba con ellos. Sus ojos ya no eran normales. Ahora también eran completamente negros. Él también era uno de nosotros, dijo la mujer doctora. Te estaba guiando hacia donde queríamos que fueras. Ahora ya no puedes escapar. Me di cuenta de que había caído en una trampa. Todo había sido planeado. El encuentro con don Roberto, la escape por los ductos, el salto por la ventana. Todo había sido para traerme hasta aquí. ¿Pero por qué? ¿Qué era lo que querían de mí? Entonces vi algo que me hizo entender todo. En el techo donde estaba parado, había una puerta que llevaba hacia abajo. Y en la puerta había un letrero que decía Hospital San Rafael, entrada principal. No había saltado a otro edificio. Había saltado al mismo hospital. Y ahora estaba exactamente donde ellos querían que estuviera. Me quedé paralizado en el techo, tratando de entender lo que estaba pasando. El hospital parecía haberse transformado en algo completamente diferente a lo que había sido cuando entré. Era como si fuera un ser vivo que cambiaba de forma para atrapar a sus víctimas. «Baja por la puerta, Miguel Ángel», dijo la voz de la mujer doctora desde la ventana. «Ya no tiene caso que trates de resistirte. Siempre terminan bajando». «¿Qué es lo que quieren de mí?», grité hacia la ventana. «Solo queremos completar el proceso. Eres el último que necesitamos». ¿El último para qué? Para poder existir por nuestra cuenta. Ahora necesitamos este hospital para vivir. Pero con suficientes personas como tú, podremos ir a cualquier lugar. Finalmente entendí lo que estaba pasando. Estas cosas no eran doctores de verdad. Eran algo más. Algo que se alimentaba de las personas y necesitaba sus cuerpos para poder existir. El hospital abandonado era como su hogar. Pero querían expandirse a otros lugares. ¿Y qué va a pasar conmigo si bajo? Lo mismo que les pasó a todos los otros. Te vamos a conectar a las máquinas, y tu energía va a ayudarnos a crecer más fuertes. Y si no bajo, te vas a quedar en el techo hasta que te canses y tengas que bajar, o hasta que te mueras de hambre y sed. De cualquier manera, tu energía va a terminar siendo nuestra. Miré alrededor del techo. No había ninguna forma de bajar que no fuera por la puerta que llevaba de regreso al hospital. Estaba completamente atrapado, pero entonces recordé algo. En mi caja de herramientas tenía un martillo grande y varios destornilladores. Tal vez podría usarlos como armas para defenderme. «Está bien», les grité. «Voy a bajar». Abrí la puerta del techo y comencé a bajar las escaleras, pero en lugar de bajar con las manos vacías, llevaba el martillo escondido detrás de mi espalda. Las escaleras me llevaron directamente al cuarto 237. Cuando entré, todos los doctores falsos estaban ahí esperándome, incluyendo don Roberto con sus ojos negros. «Muy bien, Miguel Ángel», dijo la mujer doctora. «Ahora acuéstate en la cama que está vacía». Antes de que lo haga, les dije, «Quiero saber una cosa. ¿Cuántas personas han traído aquí?» «Muchas», respondió el hombre doctor. «Durante los últimos 20 años, hemos traído a todas las personas que han entrado a este hospital. Electricistas, plomeros, guardias de seguridad. Personas que venían a explorar, todos terminaron aquí. ¿Y nadie sabe lo que les pasó? La gente piensa que se fueron de la ciudad o que tuvieron accidentes. Nadie sospecha que están aquí. Eso me dio una idea. Si nadie sabía lo que pasaba en el hospital, tal vez podría hacer algo para que se enteraran. ¿Saben qué?». Les dije, «Tienen razón. No puedo escapar, pero tampoco voy a dejar que me conviertan en uno de ustedes». Saqué el martillo de detrás de mi espalda y corrí hacia las máquinas, que mantenían a las personas conectadas. Antes de que pudieran detenerme, golpeé la máquina principal con todas mis fuerzas. La máquina comenzó a hacer ruidos extraños y a echar chispas. Todos los doctores falsos gritaron al mismo tiempo, como si la máquina fuera parte de ellos. «¡Detente!», gritó la mujer doctora. «Vas a arruinar todo». Pero yo seguí golpeando. Golpeé cada máquina, cada tubo, cada cable que pude encontrar. Las máquinas comenzaron a explotar una por una, y con cada explosión, los doctores falsos se veían más débiles. Las personas que estaban en las camas comenzaron a moverse. Sus ojos dejaron de mirar al techo y empezaron a parpadear. Poco a poco comenzaron a desconectarse de los tubos. «¡Ayúdenme!», les grité a las personas que se estaban despertando. «Tenemos que destruir todo, una por una». Las personas se levantaron de las camas y comenzaron a ayudarme. Algunos eran electricistas como yo, otros eran plomeros, guardias de seguridad. Y hasta había una doctora de verdad, que había venido
a revisar el hospital años atrás. Juntos destruimos todas las máquinas del cuarto 237. Los doctores falsos se hacían más transparentes con cada máquina que destruíamos, hasta que finalmente comenzaron a desaparecer. Esto no se va a quedar así, dijo la mujer doctora antes de desaparecer completamente. Vamos a encontrar otro lugar. Vamos a seguir. Pero yo sabía que habíamos ganado. Al menos por ahora, todas las personas que habían sido prisioneras del hospital, salimos juntos. Cuando llegamos a la puerta principal, nos dimos cuenta de que el hospital se veía diferente. Las paredes estaban agrietadas. Los techos se estaban cayendo. Y todo el lugar se veía como si fuera a colapsar en cualquier momento. Tenemos que salir de aquí rápido, dijo la doctora verdadera. Todo el edificio se va a caer. Salimos corriendo justo cuando el hospital San Rafael comenzó a derrumbarse, detrás de nosotros. En unos minutos todo el edificio se había convertido en un montón de escombros. Llamamos a la policía y les contamos todo lo que había pasado. Al principio no nos creyeron, pero cuando revisaron los registros de personas desaparecidas, se dieron cuenta de que todas las personas que habían salido del hospital habían sido reportadas como desaparecidas durante los últimos 20 años. Los doctores falsos nunca regresaron, al menos no que yo sepa. Tal vez encontraron otro lugar, o tal vez destruir sus máquinas fue suficiente para detenerlos para siempre. Lo que sí sé es que nunca más volví a trabajar en edificios abandonados. Ahora trabajo solamente en lugares donde hay mucha gente alrededor, y nunca entro solo a ningún lugar que se vea sospechoso. A veces, cuando paso por donde estaba el Hospital San Rafael, todavía puedo sentir que algo me está observando desde los escombros, pero trato de no pensarlo mucho. Después de todo logré escapar y eso es lo que importa, aunque debo admitir que hay noches en las que sueño con pasillos verdes, máquinas extrañas y ojos completamente negros que me siguen por todos lados. Y cuando me despierto, siempre reviso que las puertas de mi casa estén bien cerradas, porque uno nunca sabe cuándo estas cosas pueden regresar. Pero esa es otra historia, y prefiero no contarla ahora. Por el momento es suficiente saber que el Hospital San Rafael ya no existe y que las personas que estaban atrapadas ahí finalmente pudieron regresar a sus casas. Aunque a veces me pregunto si realmente destruimos todo, o si algo logró escapar cuando el hospital se derrumbó. Pero como les dije, esa es otra historia.